Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su nuevo podcast favorito donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Caro. Y yo soy Davin. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la película Pecadores, que pues su nombre en inglés es Sinners. Y pues bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Ahorita es una película pues algo reciente, todavía está en cines. No sé si ya algunos la han visto. Pues es una película que la verdad me gustó bastante. Como que es un tráiler que lo ves y dices, está extraño. No sé como que de qué va esta película, de qué va a tratar, es como un poco de terror o como que pues mete la parte acá como un poco musical o qué onda, ¿no? Pero la verdad es que me gustó muchísimo la película, pero también como que queda esa sensación de ¿entendí bien o no entendí o qué onda, ¿no? A ver, no sé tú qué opines. Sí, vamos el día de hoy a tratar de responder a de qué se trató. Es una película de vampiros, es una película de blues, es una película de religión, es una película de segregación, de racismo, es una película de todo eso junto. ¿Entendimos o no entendimos el final? ¿Cuál va a ser nuestra interpretación? Quédense en este episodio para descubrirlo. Pero de entrada, sí, yo te decía siempre, vimos el tráiler muchas veces porque le han dado muchísima publicidad. Me parece que la película es de Warner, entonces pues obviamente la publicidad fue bastante extensa y se vio muchas veces el tráiler y yo cada vez que lo veía decía, no tengo ni idea de qué se trata esto. Es una película extraña, parece que aborda muchas cosas al mismo tiempo, pero una mezcolanza ahí extraña que nunca había visto, al menos yo nunca había visto antes. No sé si sea particularmente novedosa, si ya existe algo antes que tocara algunos de estos temas, pero a mí me parece que en su conjunción, ya cuando ves la película es muy efectivo, pero de entrada sí es extraño, ¿no? No sé si gustes, entonces empezamos a discutir un poquito a nivel sin spoilers de qué va la película, qué nos muestra el tráiler y qué expectativas teníamos a partir de eso. Les voy platicando entonces un poco. El tráiler muestra unos hermanos gemelos interpretados por Michael B. Jordan que pareciera como que... Bueno, el tráiler hace mucho énfasis en que hay leyendas de que hay voces que pueden conjurar espíritus del pasado y del futuro, que tocan música tan pura que pueden conjurar estos espíritus. Y muestran un poco como esta celebración, esta música de blues, etcétera, y después, ¡pum!, vampiros. O bueno, creo que en el trailer ni siquiera dicen la palabra vampiros, pero pues se ven muy vampirescos, ¿no? En su momento, como los dientes, los ojos, la sangre, etcétera, etcétera. Y como que el tráiler dices, ah, caray, pues no estábamos hablando de otros temas. Y entonces como que queda esa sensación extraña de, pues, de qué se va a tratar la película, qué es lo que va a ser, ¿no? No sé si me está escapando algo del tráiler y ya después pasamos a tus impresiones en primer momento. Fíjate que yo en el tráiler no capté que era de vampiros. O sea, como que yo en el tráiler yo no sabía que era de vampiros. O sea, yo después supe que era de vampiros. O sea, como ya después un poco como... Parecían zombies también, ¿no? Ajá, como que yo pensé que Sí. era como más... como que quedaban poseídos como por espíritus. O sea, como más como de eso, o sea, como que atraían espíritus que sea, o sea, justo bueno, eso, como que sí, poseían a la persona por esta onda de la música. Como que pensé que iba por ahí. Pero ya después lo de los vampiros lo supe más como por los comentarios, sí, o así de que iba por la onda de los vampiros. Pero no lo sabía por el tráiler, o sea, no sé, sí, o sea, como que iba más así.
Pero pues no sé si ya empecemos un poco más de qué trata la película. Eh, O sea, yo iba como más con la expectativa, pero por la curiosidad. O sea, a ajá, mí me sí, llamaba la sí, atención. sí. O sea, como que dije, me llama la atención verla. O sea, porque me gustó el tráiler. O sea, me gustó mucho. O sea, me llamó la atención por la música. Como que se me hacía bonito. O sea, como, no sé, como que me atrapó. O Ajá. sea, aunque no te daba mucho el tráiler de que, mira, va a tratar de esto y no sé, o sea, como que decía, sí, me haces ir a verla, o sea, como que me daba curiosidad y se me hacía eso, interesante, me llamó mucho la atención por la música y por las actuaciones, como que Ujú, se me ujú. hacían buenas y esto de que hubiera pues, o sea, como estas dos actuaciones, o sea, no sé, como que se me hacía bueno. Y también un poco porque hace poco habíamos visto la de Piano Lessons. Sí, ya la Este, comentaremos con spoilers, ajá, ajá. y como que no sé, tenía como un poco ese antecedente de esa película y me llamaba la atención. Como que no Ujú. sabía si iba un poquito por ahí, algo así. Es que sabes que justo siento que eso fue lo que yo tenía ese miedo, porque tú dices que el tráiler no te muestra mucho y ciertamente no te muestra de qué se trata, pero siento que muestra muchas cosas. Y entonces, sí, yo pensé en Piano Lessons también, porque sí mencionan un poco ese tema de la música, ese tema de la relación entre la música y la cultura eh, África descendiente de la zona de Estados Unidos, de Mississippi específicamente. Y entonces sí, pensé en Piano Lessons, que si no la han visto, por cierto, gran recomendación. Trataremos de abordarla un poco sin tantos spoilers más adelante, porque pues no es la película del punto, pero es una buena referencia. Eh, y te aborda esos temas, pero luego, no sé, como que viendo el tráiler y decir, va por ahí, es una peli de terror, es una peli sobrenatural, entonces, ¿qué tanto? No sé, a mí el tráiler me dio tantas cosas que me dio curiosidad, pero a la vez miedito, no sé, como que tenía un poco de duda de qué tanto iba a poder entregar al final, iba a poder cerrar tantas cosas que parecía que el tráiler estaba abordando. Y una cosa que creo que a lo mejor me sesgó un poquito y dije, bueno, vamos. Creo que un día antes de verla checamos en Rotten Tomatoes y creo que tenía un 98% de aprobación de la crítica y dije, oye, entonces, pues parece que es una cosa seria, ¿no? Parece que es interesante. Eh, pero bueno, entonces, pues sin spoilers, un poco de contexto. La película es dirigida por Ryan Coogler, como ya decíamos, sale Michael B. Jordan, sale Hailey Steinfeld, Miles Cotton, no sé cómo se apellidas, cómo se pronuncia su apellido, Jack O'Connell y algunos actores más. Eh, Ryan Coogler viene de dirigir antes las películas de Creed, que fueron como este reboot de la saga de Rocky. También dirigió las de Black Panther, Wakanda Forever, me parece. Y que parece, creo que esta es como su primera película original, en el sentido de que estas son franquicias que ya existían, que él vino y tomó. Esta película es 100%, el guión es suyo. Y vaya que es un debut con una historia compleja. Para plantear el panorama, entonces, ahora sí, la película sigue a dos gemelos. Ay, se me olvidó. Uno era Smoke y el otro era Stack. Smoke y Stack, ambos interpretados por Michael B. Jordan, que regresan a su pueblo natal en Mississippi después de haber estado un tiempo en Chicago, me Ujú. parece. Y su intención es poner una cantina, ¿cómo le llamaban? No recuerdo el nombre. Juke Joint, me parece que era el nombre. Una cantina para celebrar con su gente, ¿no? Y para eso invitan a su primo que toca la guitarra, toca blues. Y toda la película transcurre básicamente en un día, ¿no? Un poco, no es un spoiler grande, pero pues sí, la película lo sigue en este día del debut de su cantina, pero después da un giro muy extraño de la película y nos lleva, como decíamos ya, a terreno, no sé si es spoiler, pero bueno, ya mencionamos y ya seguramente lo han visto en medios, que es un poco como el tema de los vampiros,
o por lo menos este tema sobrenatural. Y pues gira y nos lleva a lugares inesperados, para mí muy inesperados, sin dejar de ser una película, desde mi perspectiva, muy inteligente, una crítica social muy fuerte a muchas cosas, pero que en ningún momento la sentí ni forzada, ni como directa. Más bien creo que invita a la reflexión sin darte un mensaje claro, pero sí te deja ahí como todas las piezas para que tú las armes. Por eso decíamos, ¿no? ¿Le entendimos o no? No sé. Ahorita discutiremos ya nuestras teorías ya con spoilers, pero pues bueno, ese es el panorama general de la película. No sé si se me escapa algo, quieres comentar algo más y ya tus impresiones. Ya decías que te gustó mucho, a mí también. Otra vez, creo que no es un buen momento para empezar el podcast con puras películas que nos gustaron a los dos, pero creo que va a haber discrepancias en nuestras interpretaciones. Ahorita vamos a ver. A lo mejor agregar un poco del contexto, Sí. Uh-huh. Bueno, pues estos gemelos van regresando de Chicago, como que al parecer ellos eran muy conocidos aquí en el pueblo, ¿no? Eran como estos gemelos como temidos, ¿no? O sea, como que eran muy respetados, pero en este sentido de que como que se daban a respetar en ese sentido de que me intentas robar, te disparo, ¿no? Hay como esta escena de que intentan gracioso. Robarle en el camión y inmediatamente llega y le dispara y luego ya es como de, te conozco, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, pero me disparaste, estabas intentando robarme el camión, ¿no? No te vas a ir sin, o sea, no, como que esta parte de que todo el mundo los conocía, eran súper famosos ahí en el pueblo y pues tienen como al primo, el primo es el hijo del predicador de ahí del pueblo. Uh-huh. Y el predicador pues obviamente pues como que sí instruye mucho al hijo de que con esta parte de que la música del blues pues es como que lleva mucho a esta parte como del pecado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y hay como esta frase al inicio de la película que le dice, ¿no? Si bailas mucho con el diablo, un día te puedes seguir a casa, ¿no? O sea, como que el papá no está como muy de acuerdo en que el hijo toque la guitarra, como que toque blues, como que esa parte, y al hijo le gusta mucho el hijo, en este caso que es el hijo del predicador, se llama Sammy, que es el primo de los gemelos. Ellos fueron quienes le regalaron a Sammy la guitarra y él parece pues tener el don de poder tocar muy bien la guitarra y tener como ese don de cantar, uh-huh, y todo, uh-huh, ¿no? Y pues como que el papá no está muy de acuerdo, ¿no? En que salga, en que toque la guitarra, en que esté como muy... Y pues menos que se junte con los gemelos, ¿no? O sea, como que lo ve de, pues vas a ir a tomar, vas a ir a estar en eso, ¿no? Puro desenfreno. Ajá. Y pues más que él es el predicador, ¿no? O sea, claro. Está ahí en toda esta onda de la iglesia. Y pues él lo ve como de, no, pues yo ya terminé todos mis labores del día, pues tengo derecho también a salir, a irme, ¿no? Y todo. Y pues ya él se va con sus primos y como que ellos vienen de Chicago y al parecer como que no les fue bien ya en Chicago y quieren regresar al pueblo, o sea, quieren como poner su cantina y mejor como establecerse ahí. Al parecer no les fue bien como que allá en sus asuntos de Chicago, pero también como que regresan y traen como que vinos, cervezas como importadas. Y como que les fue bien económicamente porque traen dinero para comprar una cantina, pero en cosas legales no andaban metidos. Yo creo que por algo se fueron de Chicago. No lo explica tanto la película, pero sí. Ajá. Sí, y otro personaje pues es Annie, que al parecer como que tenía una relación sentimental con uno de los gemelos. ¿Te acuerdas cuál era cuál? A mí es que se confunden mucho. Ajá. Ajá, y como que ella es la que es, digamos, como que estaba como en estas ondas más de como, es que no sé cómo es la palabra, como si fuera la curandera, por así decirlo, del sí, pueblo. como en ondas más espirituales. Más espirituales, sí. Y como que incluso como que le da esta bolsita a uno de los gemelos para es que Stack, ya a Stack, ¿no? Stack es el que anda con Annie. Como que era el que tenía una relación con ella para que siempre lo proteja y
y todo, y le dice, si no te ha pasado nada es porque yo todos los días rezo por ti y estoy como muy, que no te pase nada y todo esto, ¿no? Y como que tuvieron una bebé, ¿no? Y al parecer falleció, y después él se fue, y como que tienen ahí su historia, ¿no? Y pues como que todo el día es andar así como en estos asuntos, te van presentando como poco a poco a los personajes. Otro de los personajes es Smith, creo, el que también toca blues. El que toca el piano se llamaba, déjate digo. Ajá. Y que también toca la armónica, que van y lo encuentran en una estación de tren. Que también tiene problemas. Delta Slim se llamaba. Que también toca la armónica, el piano, y pues tiene problemas ahí con el alcohol, lo convencen para ir a tocar en la cantina. Y pues ahí te van presentando como un poco a todos los personajes y a esta chica, ¿cómo se llama? La que también tenía una relación con el otro gemelo. ¿Cómo se llama? Mary. Ajá. Mary, Annie. Que al parecer el gemelo, ¿cómo se llama con el que tiene Smoke, como que ella está como despechada, ¿no? O sea, como de me dejaste y nomás te fuiste, pero ella ya está casada, ¿no? Y como que le reclama mucho porque un día antes falleció su madre y es como no fuiste ni para mandarle flores y ella como que ella los atendió mucho a ellos y ellos no le correspondieron, ¿no? Y no fueron ni siquiera al funeral y todo esto, ¿no? Entonces como que ahí van presentándote a los personajes y pues como que hasta ahí va como la película sin spoilers, o sea, van después ya a la... Spoilers leves. Sí, o sea, como que lo normal, ¿no? Va a la cantina, ya se empieza como va funcionando la cantina porque ya en la noche va llegando la gente, pero como que las cosas no empiezan como a funcionar como ellos esperan, porque pues obviamente pues ellos esperan que la gente les pague con dólares y que les empiecen a pagar mucho y que empiecen a comprar vino, que empiecen a pagar las mejores cervezas que ellos llevan y todo, pero pues es lo que les empieza a decir como Annie, los otros le empiezan a decir, oye, pues es que esta gente trabaja durante todo el día, lo que quieren es sentirse relajados, sentirse bien, pues obviamente no te van a comprar las mejores cervezas, no traen dinero, o sea, eso es... Y empiezan a pagar con créditos que en la época obviamente pues, todavía existía mucha discriminación y estas personas de negros pues trabajaban por créditos, no les pagaban con dólares, entonces pues ahí también empieza un poco el conflicto, ¿no? Perdón. Entre ellos, ajá, como que los gemelos empiezan a tener ahí el conflicto de no, tú no sabes manejarlo, no, yo sé más, no, y así como que empieza ahí el conflicto, pero también ahí llega esta chica Mary, a la cantina, ¿no? Pero pues ahí se ve como un poco lo raro porque es como la única blanca que llega ahí a la cantina. Pero pues sí la ven como de la familia porque pues sí crecieron como con ella, ¿no? Se supone que la mamá de ella era mitad, era mestiza, creo que su abuela era negra, entonces era parte de la comunidad y por eso ella crece con ellos y demás. Pero sí se nota mucho esta distinción racial que va abordando la película y que después se vuelve un tema bien complejo. Pero ahorita no nos adelantemos. Ajá, hasta ahí va, ¿no? Y como que sí ponen ahí, también tienen como que al que está como el guardia de la puerta, ¿no? Como que quién entra, quién no y ¿Cornstark se llamaba? Ajá, como que ahí quién va entrando, quién no a la cantina y todo. Pero sí se ve ahí que empiezan como un poco los conflictos por esa parte, de que no están recibiendo como las ganancias que ellos esperaban por esa parte, pero pues sí es mucho como bueno, o sea, lo que queríamos, o sea, lo que espera la gente es ir ahí a pasársela bien, ¿no? Y creo que ahí es como cuando empieza un poco como los momentos muy bonitos de la película, que creo que es como uno de mis momentos muy favoritos de la película. Y creo que eso no es un tanto como el spoiler. O si quieres ya pasamos spoilers. No sé si quieran ya que empiecen los spoilers. Yo creo que ya llevamos 20 minutos nada más como para cerrar la sección sin spoilers. Tienen que verla. Es una película muy, muy compleja. No es
la típica película del viejo oeste, de película histórica, no es tampoco su película sobrenatural clásica, es una película que aborda muchas cosas, pero las aborda de una manera muy compleja. Y definitivamente vayan a verla. Y esta es su última advertencia. Pasamos ahora sí a la sección con spoilers. Nada más brevemente antes de regresar a esto que mencionabas de esta escena. Algo que es muy interesante de la película es que todo esto que mencionas pasa en la primera hora y 20 de la película. No tengo el dato exacto, pero, o sea, pareciera que por más de la primera mitad de la película es una película normal, centrada en una época real, sin ningún tipo de alteraciones ni cosas sobrenaturales, lo cual todavía la hace más distinta, ¿no? O sea, porque ves el tráiler y dices, tiene temas sobrenaturales. Y entonces yo estaba esperando a qué hora aparece lo sobrenatural. Pero no, como dices, el director la deja respirar durante más de una hora. Ajá. Más de una hora fácilmente. Entonces, sí, es muy interesante. Y esta primera hora, pues lo metimos en la parte sin spoilers porque creo que los No son spoilers fuertes spoilers. es lo que viene más adelante. Y que también te deja como conocer un poco más Ujú. el contexto, los Sí, sí, sí. personajes. No sé, o sea, como que sí te va dejando conocer las cosas. Ujú, ujú. Sí, ¿no? O sea, como que vas ahí viendo. Sí, ahorita planteamos el panorama. Ujú. Pero ahora Ujú. sí, última advertencia, vamos directo con los spoilers. Si quieres ya hablarnos de esta escena que comentas. Ajá. Y bueno, ya cuando están ahí en esta parte de la cantina, que llevan obviamente a Sammy, el primo, que obviamente lo va a tocar ahí la guitarra, que pasa esta escena que creo que fue mi escena favorita. Me gustó mucho esta escena donde él empieza a cantar. Uf. Y empieza a cantar esta, pues obviamente blues. Creo que es importante también mencionar esto. Al inicio de la película cuentan que los Fijis eran como que tenían como este don a través de la música con la cual podían contactar con espíritus y tanto como del pasado o del futuro, y esto podía ayudar a sanar pues la comunidad, o sea, como la comunidad en la que estuvieran, pero pues esto también podía contactar también con la parte del mal, o sea, como que también, o sea, como te ayudaba a sanar, pero, o sea, como tu comunidad, pero también podía contactar con una parte maligna, o sea, te atraía como esta parte maligna hacia esto, ¿no? Y eso lo mencionan al inicio de la película, o sea, como que es como como una partecita, como si fuera una leyenda, ¿no? Así es de cuenta, ¿no? Y entonces, en esta escena de la película, pues el chico empieza a tocar la guitarra y empieza a cantar esta canción como del blues y es una escena súper bonita, o sea, porque él empieza como a conectar y empieza como a tocar y a recordar como esto que también le dice este otro señor que toca el piano, se me olvida el nombre, el de la armónica, y empieza como a recordar que él también le dice que es como esta parte muy pura que ellos tienen, ¿no? El blues, y que es parte como de sus raíces, o sea, que no es algo que se hayan ellos apropiado y o sea, que es algo completamente de ellos. Y entonces empieza como a sentirlo, a cantarlo, y es como algo súper, súper bonito, y toda la gente empieza a conectar con eso, a bailar, y como que también en la película empiezan como si en ese momento empiezan como si fueran estos otros espíritus, como también del pasado y del futuro, y empiezan a estar ahí, ¿no? Como si fueran otras personas ahí. No de las personas que ya estaban en la cantina, sino que en la película empiezan a aparecer otras personas, ¿no? Como otros espíritus, haz de cuenta. Sí. Entonces me hace muy padre como esa escena de la película. Y luego ya de ahí te pasan otra escena, como que de la nada aparece como una persona blanca, de la nada, que llega como a una casa y empieza a tocar, y abren una pareja con unos rifles, y son también dos personas blancas, una mujer y un hombre,
y le dice como de que él viene huyendo, que unos indios lo quieren atrapar y que por favor y que no sé qué y así. Y como que lo dejan entrar, o sea, él viene como pidiendo ayuda y viene todo golpeado. Y les pide permiso para entrar. Ajá, y les pide permiso para entrar. Ajá. Y entonces ellos pues como que muy como sacados de onda lo dejan entrar y en eso pasa como, o sea, lo dejan entrar y luego llegan como estos indios, ¿no? Sí, nativos americanos, ajá. Y entonces le dicen, no, es que nosotros venimos persiguiendo a alguien, no sé si vino con ustedes, pero espero que no lo hayan dejado entrar, venimos persiguiéndolo y que no sé qué, o sea, porque el otro le dijo, es que unos indios me quieren hacer algo. Y luego le dice, no, pero es que de verdad, y como que le están hablando al otro, no, es que ya es muy tarde, tenemos que regresar rápido a casa. Ajá, tenemos que regresar rápido a casa y que no sé qué. Y le dice, no hay nadie aquí, no, así como que, o sea, como la otra versión, ¿no? O sea, como de que lo necesitamos, ¿no? Y entonces ella cierra la puerta y cuando va y busca a su esposo, lo encuentra todo ensangrentado, ¿no? Así como que todo mordido del cuello, lleno de sangre, y se da cuenta que el otro lo atacó y le dice como de solo estaba sediento, ¿no? Algo así, solo estaba, tenía sed, no sé qué. Y entonces ella así como que empieza a gritar y seguido de eso, pues ya, como que esos tres aparecen en la cantina queriendo entrar a la cantina, ¿no? No sé si de ahí tú quieras continuar un poco. Sí, es que, creo que la película está llena de detallitos que si los contamos todos se nos va a hacer larguísimo el episodio, pero está cada cosa es muy importante todo esto. Creo que resumimos un poquito el resto de la trama y nos metemos de lleno porque vale mucho la pena que la vean, vale mucho la pena que la experimenten en cines todavía ahorita, dependiendo de cuándo publiquemos esto, que esperemos sea rápido, todavía la encuentran en cines. Pero pues básicamente estas tres personas resulta que el que llega ahí, que lo venían persiguiendo los nativos americanos, era un vampiro. Me parece que de Irlanda, por lo que después van comentando, por la canción que cantan después. A estos dos pareja que eran parte del Ku Klux Klan, por cierto, de la época, que era importante mencionarlo, los transforma también en vampiros al haberlos mordido. Y entonces llegan diciendo que quieren pasar un buen tiempo. Curiosamente llegan y dicen, nosotros también somos músicos, y empiezan a tocar. No desconozco el origen de la canción, no es una canción que conozca, pero obviamente no es blues, es una música más bien centrada como en el contexto probablemente irlandés, seguramente, desconozco. Pero entonces estos vampiros después, por una cosa o por otra, terminan contagiando también a Mary, que era el interés sentimental de Smoke, y de ahí la película da un giro completamente, ¿no? Como Mary logra entrar, porque pues ella sí era parte del grupo, termina asesinando a Smoke, o bueno, convirtiéndolo en vampiro. Esto hace que todo el mundo huya, pero pues al todo el mundo huir, pues quedan a la merced de los vampiros afuera, porque para esto los vampiros no pueden entrar al lugar si no se les da permiso. No sé de este mito de dónde venga esta parte de los vampiros, de que no puedan entrar a un lugar que no se les permite. Desconozco, no soy tan letrado en este tipo de mitología, pero es algo que hacen mucho énfasis en la película. No sé si tú sabes algo. No sé, pero ya lo he visto en otras películas. No sé si recuerdas una película que vimos, la de Déjame entrar, que también es de vampiros y justo es eso, como el déjame entrar. Creo que piden siempre el permiso. Desconozco de dónde venga la mitología, pero entonces esta parte es importante porque pues los protagonistas se atrincheran en esta cantina y pues todo es pues sobrevivir la noche, ¿no? Y ahí la película da giros muy, muy interesantes porque por un lado todo el grupo de vampiros parece que tienen como una mente común, como que se conectan y todos tienen la experiencia de todos, los recuerdos de todos, principalmente del vampiro líder, que te digo que es
Probablemente él sí ya era un vampiro de hacía mucho tiempo, no sé si llamarle vampiro original, pero pues ya tenía mucho tiempo, por lo que parece, porque después en una escena le cambia como los dedos de las manos, pareciendo que es como un vampiro puro, por así llamarlo. ¿Qué estaba diciendo? Y entonces cantan en un momento todos los vampiros, que son como una mente conjunta, cantan una canción irlandesa, mencionan cosas de Irlanda. Y ahí van metiendo muchos matices. Hay un momento en el que intentan convencerlos a los que están adentro de que nunca iban a ser realmente libres, porque pues la opresión de la época y del lugar era tan fuerte que la alternativa es que se conviertan en vampiros, ¿no? Entonces se vuelve una película muy compleja, porque sí, sigue siendo, o sea, a pesar del tema sobrenatural, sigue metiendo muchas críticas sociales muy importantes. Y pues bueno, contando ahora sí el final, estos son los spoilers más severos. Creo que al final, pues la mayoría muere. La mayoría de los protagonistas, el interés sentimental de Sammy muere. Hay una pareja de personas asiáticas que también están involucrados ahí, también mueren. También muere, se sacrifica el pianista, que era, ¿cómo dijimos que se llamaba? Ya se me olvidó. Delta Slim, me parece. Y los gemelos, pues uno de los dos termina convertido, el otro no. Annie le pide a Stack que le prometa que la va a matar, porque ella no se quiere convertir en vampiro. Entonces, si la muerden, que la mate. Entonces la muerden y termina por matar a Annie. Y pues bueno, pasan muchísimas cosas que creo que no me podría detener a narrarlas todas. Pero pues al final los vampiros no logran su cometido. Amanece, la mayoría de ellos aparentemente mueren con la luz del sol. Y Sammy se logra salvar, en contraposición de todos los demás. Al parecer el único que sobrevive también es Smoke. Y pues no sé si algo más de esta parte del final quieras abordarlo primero, o ya entramos a la parte del análisis, porque creo que hay muchas cosas que analizar de esta película y me gustaría reservar un buen momento del episodio para analizarlo. Pues yo creo que también es importante, o sea, como abordar que, o sea, como que es esta parte como ya de que ya se empiezan a convertir en vampiros, o sea, que ya están todos ahí como que afuera y diciéndoles como, esto es como mucho de lo que se abordaba en el tráiler, como ya esta parte de que ya están como que tienen ahí esa parte adentro y como que empiezan a dudar, ¿no? De qué es lo que está pasando. ¿Tienen un espíritu? ¿No tienen un espíritu? Es lo que mucho les dice Annie. Hasta que ella dice, no, son vampiros. Y ella empieza a hablarles un poco de qué son los vampiros. O sea, ella sí les empieza a dar un poco esta explicación de que es algo más terrorífico. O sea, de que un vampiro como que es esta parte de que el alma se quedó ahí como un poco atorada, de que están sufriendo incluso ellos. O sea, ella sí les dice esa parte, de que ellos están sufriendo y que ellos sí desean como morir para dejar de sufrir o dejar de estar ahí como atorados en esa parte. Creo que eso es algo que ella sí les menciona. Sí, eso es importante. O sea, porque les dice, o sea, no hay otra manera más que mejor acabar con ellos para que dejen de estar... O sea, porque no pueden como trascender. O sea, están aquí, atascados. O sea, como en ese cuerpo, ese espíritu sigue ahí. Entonces tienen que trascender. Pero algo que los vampiros les están diciendo todo el tiempo es como, aquí estamos libres, por fin nos estamos sintiendo libres y todo ese choro, ¿no? Que les están echando. Pero algo que sí es que cuando están allá afuera solamente están como... Pues Mary, estos tres que son, pues estos que venían como extraños, o sea, que no conocían, o sea, los tres que no conocían, y todos los demás son los que venían como que ya estaban en la cantina, que empezaron a convertir, y pues obviamente como el más protagonista, pues que es uno de los gemelos, ¿no? O sea, que también está como tratando de convencer al hermano. O sea, creo que eso es algo importante.
Y al menos como una sensación que a mí sí me dejaba, sí era como esa desesperación o como un poco ese como, uy, no sé, como ese miedo de que tú estás del otro lado, como que estás ahí como en esa casita, o sea, como en la Sí, cantina, aislados. así completamente. Y qué haces? Esperar hasta, lo que decían, tenemos que esperar hasta el amanecer. O sea, no Ujú, hay de ujú. otra. Y que ahí afuera está la gente que quieres, la gente que conoces y no hay de otra. O sea, ya los perdiste por completo. O sea, creo que también eso era importante. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y. Ay. Pues bueno. Ah, y Ah, también algo que Sammy decía mucho, o sea, él se sentía culpable. O sea, Sammy también aquí mencionaba porque él decía, no, o sea, es mi culpa porque mi papá siempre me mencionaba que por culpa del blues yo iba a terminar como trayendo al diablo, ¿no? O ujú, ujú. era música del pecado, como esto que el papá le mencionaba mucho, como que el blues pues no era como algo bueno, que iba a traer esto que pues sí, no era, el papá pues era el predicador, ¿no? Y el blues no era algo bueno, no era como de los pecadores, ¿no? Algo así. Entonces eso es, Sammy como que sí se está sintiendo mal cuando están aquí adentro de la cantina se está sintiendo mal por eso y sobre todo porque su primo es el que murió, ¿no? O sea, que tenía pues este afecto por el primo y que ya está ahí, está muerto y que no saben qué hacer y, o sea, sí se siente muy mal por eso. Sí, y ese es uno de los temas centrales de la película. Yo creo que, digo, falta todavía la parte final, pero me gustaría que lo dejáramos después de los análisis, porque creo que el cierre es muy interesante y es muy polémico. Pero ya me gustaría entrar en el análisis, porque te digo, si no, se nos va a ir el episodio, porque la película es de por sí larga, creo que son 2 horas 15, entonces trae mucha carnita de donde agarrar, muchas escenas que discutir, pero vámonos primero con los temas generales. Uno, ¿por qué crees tú que se llamó Pecadores? Uy, pues eso es lo que yo te preguntaba ayer. Entonces, Ajá. a ver, tú dime. Ay, ¿por qué me la lanzas a mí si yo quería que tú dijeras? Es muy complejo, muy complejo. Creo que hay muchas, obviamente la religión permea toda la película y creo yo que al menos mi interpretación es que la película es una crítica hacia la religión en muchos aspectos. Creo que hay un sentido muy fuerte de imposición, es decir, porque obviamente esto de Sammy y su papá, y el papá hablando de cómo el blues y cómo, porque le dice a Sammy, vas a ir a tocar para que un montón de gente se emborrache y no sé qué, y haraganes y pecadores prácticamente, no creo que no dice la palabra pecadores ahí, pero, o sea, hay mucha connotación de, este, el blues es malo, Sí, sí, sí. el desenfrene, el etcétera, etcétera. Y lo correcto es que estés acá en la religión. De hecho, la película abre con una escena del día siguiente donde Sammy llega todo ensangrentado y con nada más una parte de su guitarra en la mano y el papá le dice, suelta la guitarra y acepta a Jesucristo en tu vida, ¿no? Y entonces un poco es, eh, pues esa crítica a el modo de vida de las personas que no sigue la religión cristiana, porque no creo que no es catolicismo per se en esa época. Desconozco, no estoy tan letrado tampoco en eso, pero es un modelo cristiano de vida y que Delta Slim le dice a Sammy justo esa parte, que la religión vino a ser impuesta a nuestra cultura, la religión cristiana vino a ser impuesta a nuestra cultura, pero nuestros orígenes desde África, lo que sí es nuestro es la música, eso es algo que nosotros cargamos y entonces le dice a Sammy, o sea, la religión viene a imponer y viene a prohibir nuestras raíces y viene a tratar de moldearnos a hacer una cosa que pues no es la que somos. Entonces, creo que el título de Pecadores va un poco por ese lado, como las personas que expresan, porque al final creo que el director habla mucho
del origen de la película a partir de su relación con el blues. Y creo que el tema de la música es muy importante en toda la película. Entonces creo que por un lado es ese, pero por otro lado también pues ese sentido de identidad de las personas, de la comunidad negra de esa época, que los lleva pues justo a verse marginalizados por parte de la religión también, que por una u otra razón también eso es lo que parte del proceso del racismo de la época y parte de verdaderamente desafortunado que hay una comunidad muy importante de personas negras religiosas, pero que en esa religiosidad renuncian a aspectos fundamentales de su cultura anterior, de sus ancestros, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por el otro, creo que en la película hay, bueno, no me quiero meter en eso todavía, ahorita vamos para allá, pero creo que el tema de los vampiros un poco es ¿por qué si las condiciones sociales no favorecen a que tengas una vida honesta, porque el racismo es muy grande, porque la imposición de tantas cosas, como esto tan simple de que no les pagan en dólares, que les pagan en créditos, como muy feudal, como muy, pues sí, muy todavía de esclavitud prácticamente. Pues obviamente si las condiciones sociales no favorecen, el discurso de los vampiros era muy atractivo, pero era un discurso de tienes que transgreder para poder ser libre, y entonces un poco por ahí también creo que puede estar influyendo en la elección del título de Pecadores. No sé tú qué piensas. Pues yo, o sea, lo que te decía cuando vimos la película, ¿no? O sea, no sé por qué le puso Pecadores, pero lo primero que yo pensaba cuando veía la película, o sea, así como pum, como lo primero que se me venía a la mente fue por la música, o sea, por lo que para ellos significaba, o sea, pero como, o sea, más bien como por la connotación que las demás personas le daban a su música. O sea, eso es lo que a mí me daba esa impresión. O sea, porque para ellos, pues el blues era completamente de ellos. O sea, justo lo que le decía este personaje, ¿no? A Sammy. O sea, eso es completamente de nosotros. Pero para las demás personas, eso era algo malo. O sea, y hasta él mismo le decía. O sea, le contaba como una anécdota a Sammy, ¿no? Creo que sí le contaba a Sammy. Le decía, sí. Lo tocábamos, lo cantábamos y a la gente blanca le gustaba. Lo estaba cantando, o sea, lo estaba bailando, estaban moviendo los pies, le gustaba a la gente blanca, pero no lo acepta, ¿no? O sea, es como que no o sea, al final de cuentas no es algo que quieran. Y dijo algo así como les gustaba la música, lo que no le gustaba eran los músicos. Ajá, la gente sí, que la o sea, al canta. final de cuentas es eso, o sea, como que no lo ven bien, porque no le gusta, o sea, no les gusta que sean ellos quienes lo hagan, ¿no? O sea, entonces como que hasta el mismo papá de él, o sea, de Sammy, que es también de esa misma comunidad, ¿no? O sea, es como lo ve mal, o sea, lo ve como que es algo malo y siempre le decía eso, o sea, vas a terminar atrayendo como el pecado, como al diablo, como eso, como que el que tú estés tocando esta música va a terminar como llevándote a esa parte del pecado, o como, pues, ¿para qué vas? Para que esté la gente ahí borracha y todo eso, tomando, embriagándose, todo eso, ¿no? Y que es lo que también yo te decía, como que me recordaba mucho a la película de Elvis, que justo volvíamos a ver hace poquitito, ¿no? O sea, que le reclamaban mucho eso a Elvis, o sea, que él también estaba como a veces muy cercano a la música del blues y los movimientos que hacía, o sea, él se crió mucho con la comunidad, y que hacía muchos movimientos que
que ellos decían, es que eso lo hace la gente que es negra y entonces eso está mal y se lo prohibían. O sea, se lo prohibían porque decían que eso era obsceno, que eso es y que lo hacían mucho desde esa parte de la religión. O sea, como eso es obsceno, eso está mal, eso daña, o sea, ¿qué le estás diciendo a la gente? Eso lleva hacia el pecado, o sea, ve cómo te ven las mujeres, eso lleva hacia una parte pecadora. Entonces, o sea, se lo prohibían por completo, pero no se lo prohibían por una parte de la música o porque realmente estuviera mal, se lo prohibían porque eso era algo que hacía la gente negra. O sea, lo hacían completamente desde ahí. Entonces, como que yo siento que lo vi mucho desde eso, como porque siento que la película fue gran parte la música. O sea, como que todo el tiempo fue la música. Y siento incluso eso, como que sí, la gran parte de las escenas estaba la música. De fondo, de fondo, de fondo, de fondo, de fondo, de fondo era la música. Sí. Entonces, no sé, como que yo lo veía mucho desde ahí. Okay. No sé si es eso, te digo, no sé. Y ahí pero a mí me sonaba mucho así. Pequeño disclaimer, obviamente todo esto es nuestra interpretación, podemos estar erróneos, podrá no tener nada que ver con lo que envisionó el director, pero pues siempre es interesante hacer el análisis y ojalá ustedes también nos puedan dejar sus comentarios, qué interpretación le dieron, qué les pareció. Creo que es intencional por parte del director dejarlo abierto, no creo que haya dado una respuesta única de nada realmente, creo que todo queda abierto a interpretación. Sí. Y creo que es interesante analizarlo desde varios frentes. Por un lado, el tema de la música es impresionante. Para mí, bueno, un poco de contexto, yo tengo también tradición musical, toco el piano, toco la guitarra un poco, conozco del tema del blues, del jazz, etcétera, etcétera, un poco de la historia, no al 100%, pero sí reconozco y admiro mucho todo el movimiento cultural que implicó el blues en su momento. Y para mí, esta escena que tú mencionas, para mí también fue muy impresionante porque, como dices, o sea, aparece gente de ritmos africanos muy antiguos al mismo tiempo que él está cantando blues y después aparece el hip hop y aparece gente rapeando y aparecen personas de nuestra época y que se conjuntan en ese momento y que es el primer momento en el que la película parece volverse sobrenatural, pero también es un momento muy simbólico que habla justo de eso, de la tradición y de cómo la música es una criatura que evoluciona constantemente, es un ente que evoluciona y que se alimenta uno del otro. Es decir, muchos de los géneros que escuchamos en la actualidad no existirían si no se hubiera dado el movimiento del blues en su época. Y entonces creo que ese homenaje que hace la escena es bellísimo y está grabada de una manera preciosa. Entonces es una escena muy, muy, muy impactante. Y reconozco y me encanta todo lo que hace con la música la película. Creo que es uno de los temas centrales, es uno de los temas más importantes y es uno de los temas que se utiliza como dispositivo para mostrar justamente la lucha de la comunidad negra en esa época y todas las condiciones tan desfavorables y como el aparato de resiliencia y de resistencia que era para la comunidad. Entonces creo que es muy poderoso, es muy efectivo la manera en la que lo utiliza el director. Y te digo, o sea, aquí me gustaría ya pasar al siguiente punto porque cuando lo comparo con Piano Lessons, creo que ahí justo también las dos abordan mucho esta parte y este grito de protesta y de proclamación y de resiliencia de la parte de la comunidad negra. Y hasta aquí parece una película centrada y con un punto muy específico. Pero después a mí la aparición de los vampiros me gustó, pero me dejó muy conflictuado, porque creo yo que sin los vampiros el tema es muy claro, pero con los vampiros se complejiza bastante y a mí no sé si es mi parte sobreanalizadora de las cosas que está tratando de darle un significado más allá del que quizá tiene, pero a mí me genera mucho ruido. ¿Por qué utilizar a los vampiros como dispositivo narrativo y cuál era la intención que tenía el director al utilizarlos? Porque si bien
puede ser nada más eso, puede ser conectar con las raíces espirituales de la comunidad, si bien puede ser un medio narrativo para llevar a la separación de los hermanos y después para llevar como esta experiencia del trauma, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay algo más de fondo, sobre todo porque me parece muy significativo, uno, que los 3 vampiros iniciales son blancos, y que... Que fue quien rompió con todo. Ajá. O sea, fue quien llegó a romper con toda la estabilidad que tenían. Bueno, o sea, entre comillas, como la estabilidad. O sea, de que el estaba momento como... de paz y de libertad que sí, que estaban construyendo. teniendo, Ajá. o sea, que estaban teniendo como la convivencia, estamos todos bien, pues sí, relajados, chido, así como pasándola bien, llega el blanco a romper con todo. O sea, y que también son los que vienen como a venderles este discurso. O sea, como a venderles este discurso de vente, mira, déjame entrar, como ves, mira, acá vas a ser libre. O sea, no sé, como que son los que vienen con esta idea de que acá vas a tener esta libertad. No sé, o sea, como que eso es lo que sí me da como, no sé, raro. Pero también creo que aquí hay 2 cosas importantes. O sea, porque al final de la película, o sea, tiene una escena postcréditos. Una escena postcréditos porque cuando está toda esta pelea de querer acabar con los vampiros, de que empiezan como a atacarlos y a ponerles las... O sea, como que hay... Me gusta mucho como esta parte como muy tradicional de acabar con los vampiros, ¿no? Como del ajo, la estaca, o sea, está chido y hasta que tengan como los ojos así como rojitos, así como este brillo rojito en los vampiros, sí, ¿no? muy y esa clásico. parte, y que se quemen con la luz del sol, sí, ¿no? Así, sí, no sí. sé, está padre. Y luego hay una escena donde Smoke va a atacar a Stack. Bueno, se están atacando, ¿no? Y entonces va a acabar con él y están luchando y luego lo va a atacar y dice, ¿de qué sirve que haya tratado de mantenerte con vida todos estos años y por qué esta noche tengo que acabar, o sea, como tengo que acabar contigo? O sea, si todo el tiempo estuve tratando de mantenerte con vida, ¿no? Y le dice, no me pidas perdón, siempre, o sea, como que no tienes por qué pedir disculpas, ¿no? O sea, siempre me cuidaste. Y como que es una escena muy bonita, ¿no? O sea, siempre estuviste al pendiente de mí. Y cortan esa escena. O sea, y tú como que te quedas con la idea de que, pues yo creo que acabó con él, como que se te olvida. Se te olvida, sigue la pelea. Sí, la intensidad de la pelea hace que no lo pienses. Se te olvida. Ajá, y hay una escena post-créditos donde sigue vivo. O sea, sigue vivo Smoke. No, Stack. Stack sigue vivo junto con esta Mary. Siguen vivos y van y visitan a Sammy. Y entonces... Sammy ya grande, muchos años Sammy después. ya grande, o sea, muchísimos años después. O sea, Sammy ya es un viejito. Y entonces le dice que lo dejó vivo con la condición de que lo dejara vivir su vida a Sammy. O sea, que lo dejara en paz. Y le dice, pero la verdad es que nunca fui libre. O sea, entonces, como que esa escena a mí me quedó como muy grabada porque es muy cierto entonces lo que dijo Annie. O sea, al final de cuentas, sí era como esa alma atorada. O sea, como que lo que ellos querían era dejar de sufrir y que al final de cuentas era un favor que acabaran con ellos, ¿no? O sea, este discurso que venían y les vendían de ahorita estamos libres, es la única manera de poder ser libres. Sí. No, o sea, porque le dice, todos estos años no he podido ser libre, no soy libre. O sea, todos estos años no he podido ser libre, no soy libre, no estoy bien, o sea, no sé, como... Y como que me recuerda a todo este discurso que antes les dijo Annie. Como tenemos que acabar con ellos, es la única manera de hacerles un bien, acabar con ellos. Sí. Porque uno de los discursos que les dice Stack, le dice muy claramente a Smoke, es como,
todo este tiempo hemos estado tratando de ser libres, o sea, buscamos ser libres, por eso nos fuimos a Chicago y hemos estado, porque como que han viajado a Europa, han viajado mucho, dice, En la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ajá, y dice, y no lo hemos conseguido. Y tú lo sabes que no lo vamos a lograr y esta es la única manera de hacerlo. Entonces, como que al final de cuentas ni siquiera así, o sea, no lo lograron. Sí, y aún así, tengo mil pensamientos en mi cabeza en ese momento, pero vamos uno por uno. Esta escena final de postcréditos, curiosamente a mí no me llamó la atención por eso que dices, sino porque cuando ya se está yendo, porque para esto ellos van porque Sammy ya está ruco, entonces le van a ofrecer morderlo para que se vuelva inmortal y no tenga que morir pronto. O sea, porque Stack le hizo prometer que lo iba a dejar vivir su vida, pero ahora que ya estaba grande, como todavía le importaba, van a ofrecerle la inmortalidad y él la rechaza a Sammy, pero ya cuando se van, Sammy le dice, oye, todavía en las noches me despierto pensando en esa noche, de lo traumática que fue, porque estuvo bien gacho, pobre Sammy, le fue bastante mal a él, por todo lo que pasa esa noche, ve morir a su amada y un montón de cosas. Pero le dice, y sin embargo, lo que pasó antes de que llegaran los vampiros, para mí sigue siendo el mejor día de mi vida. Y le pregunta, ¿también lo fue para ti? Y Stack le responde, sí, justo también antes de eso es la única ocasión en la que yo me sentí libre. Justo como un poco esta parte de yo no me había sentido libre, nunca me sentí libre siendo vampiro, sino que antes de que pasara todo eso era cuando yo verdaderamente me estaba sintiendo libre, que fue en ese momento de comunidad en el que todos estaban ahí disfrutando de la música, como la hermandad. Y entonces... No, pero también porque le dice que fue la última vez que vio a su hermano. Sí, que fue la última vez que vio a su hermano y demás. Sí. Claro. Pero entonces, pues obviamente mete el dedo en la llaga y dice, ¿por qué el director tuvo que ser tan cruel como para interrumpir esa noche perfecta y matarlos a todos? Pero a la vez después te revelan que se supone que el Ku Klux Klan, el jefe del Ku Klux Klan, les vendió la cantina para poder emboscarlos y matarlos a todos al día siguiente. Entonces, pues obviamente en ningún momento era pues solo una ilusión de libertad, porque al final de cuentas la represión de la época seguía siendo demasiado grande. Pero bueno, entonces volviendo al punto de por qué los vampiros como medio narrativo, porque fungen una función muy clara en varios puntos, ¿no? Por una parte, esta disputa entre los hermanos y este tema de la libertad y este discurso de la libertad y esta escena final en la que permiten volver a conectar a Sammy después de haber vivido toda su vida con un personaje de la época para poder reafirmar esa noche fue la de mayor libertad. Obviamente, narrativamente cumplen esas funciones los vampiros, pero aún así, no sé si soy yo a fuerza queriéndole dar un significado mayor, pero aún así me queda a mí la sensación de que hay un mensaje más al fondo. Y voy a lanzar yo mi interpretación. Puede estar completamente errónea, puede ser completamente sacada de los pelos, fumada, lo que sea, pero pues por lo menos esto fue con lo que yo me quedé y que creo que vale la pena discutirlo. Igual díganos en los comentarios si creen que es sensato o si de plano me la volé. Pero mi interpretación un poco es en esta lucha racial en Estados Unidos que duró décadas y décadas y décadas y siglos prácticamente. Hay distintos momentos y hay distintas maneras de resistencia por parte del grupo afroamericano. Y creo que la película muestra mucho las dos caras de esa moneda. O sea, porque por un lado muestra que la situación es muy precaria, es muy desfavorable para la mayoría de las personas en el lugar al punto que no ganan su propio dinero, que solo trabajan para alguien más, para un blanco, Delta Slim cuenta una historia bastante trágica de uno de sus compañeros que lo acaban matando por traer mucho dinero, porque como un negro podía traer tanto dinero cuando se lo había ganado de manera honesta. Entonces, pues obviamente las condiciones son muy desfavorables y aún así todos ellos encontraban esta hermandad y este momento de estar juntos y de salir adelante a pesar de todo eso.
Pero también te pasan la otra parte que es el tema de la respuesta violenta, porque creo que es un estigma que todavía existe mucho en Estados Unidos de la comunidad negra es proclive al crimen, proclive a la delincuencia y demás, y es un estigma bastante injustificado, pero que surge de una u otra manera a partir de la frustración que la misma comunidad tenía, porque evidentemente sí hubo respuestas violentas, sí hubo protestas que llevaron a situaciones muy violentas, y entonces yo siento, porque dato curioso, yo no sabía, pero ahorita que estaba un poco leyendo, investigando para la película, los irlandeses en su momento en Estados Unidos también vivieron una situación precaria en la que eran discriminados por venir de Europa y demás. Entonces es interesante que el vampiro principal, a pesar de que era blanco, venía de Irlanda, y entonces un poco como que el simbolismo de los vampiros me parece que es el simbolismo de la resistencia violenta, y entonces tienes que entregar tu alma y volverte transgresor para poder verdaderamente ser libre. Transgresor en el sentido de vienes y matas a los demás, vienes y les arrebatas, etcétera, etcétera. Y que entonces la película entra en ese dilema de la resistencia pacífica y la resistencia a través de la solidaridad con tu propio grupo, o la resistencia violenta, y como si fuera un poco entonces moralista, pero a la vez no, porque no sé, ahí es donde me entra un poco el conflicto, porque no creo que la respuesta del director sea, no, entonces cualquier forma de violencia es vender tu alma al diablo, y entonces la resistencia tiene que ser pacífica a través de la música, como lo que hizo Sammy, ¿no? Pero a la vez, no sé, por eso te digo, siento que quizás lo estoy sobreanalizando, quizás lo estoy sobrepensando, pero no deja de ser curioso para mí cómo el impacto que tiene la aparición de los vampiros en la vida de los demás, y que se supone que al día siguiente el Ku Klux Klan los iba a matar a todos, pero al final casi todos se acaban muriendo esa misma noche por obra de los vampiros, que se supone que les vienen a ofrecer este modo de resistencia, y entonces es como, no sé, y a la vez está el simbolismo del déjame entrar, pero pues nada más es déjame entrar al lugar, pero al final muchos, o sea, por ejemplo, Aztak, siento que estoy cambiando los nombres todo el tiempo, pero se entiende. Al que sí convirtieron en vampiro de los gemelos, Mary lo convierte, pues llega y lo muerde, no le ofrece, oye, te hago vampiro, no, llega y lo muerde, y entonces es una manera violenta de arrebatarle su libertad y de arrebatarle su criterio, y no lo hace como eso, como un déjame entrar. Entonces, no sé, ya me hice bolas, creo que un poco por ahí, me falta, creo que al final de cuentas la película lo deja así de abierto, y no creo que pueda yo llegar a una conclusión certera de esto significa esto significa esto y esto significa esto, pero por lo menos creo que como dispositivo el director creo que es consciente de cómo lo utiliza y de que deja abiertos estos puntos para dialogarlos. Pero bueno, ya me extendí demasiado, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Me la volé o no sé? Pues yo no opino lo mismo. O sea, siento, al menos, bueno, yo no lo veo así. O sea, como que yo lo veo más desde el punto de vista de que, como que yo lo vi muy de que llegan los tres blancos a lo que ya mencionaba. O sea, llegan los tres blancos como a eso, o sea, como a fregarles todo. O sea, como a fregarles todo y a venderles esa idea. Pero también como mucho desde esta parte que luego mencionan como de la religión. Porque también es como muy rara esta escena donde está como en el lago Sammy, y que empieza a rezar. Y que sí. luego, o sea, esa escena también como que me confundió, porque tiene como la guitarra bien aferrada,
y empieza como a rezar y empieza como a decir el Padre Nuestro, y luego el vampiro le empieza a responder también el Padre Nuestro, y todos los vampiros empiezan a responderle el Padre Nuestro y le dicen, pues sí, es una oración que también me confortaba, aunque esta oración la dijeron como personas que vinieron a quitarme todas mis tierras, y lo hicieron como en nombre de esta, o sea, no sé, o sea, como que esa escena me confundió. Yo no lo veo tanto como tú lo dices, como en esta parte de la resistencia y de volverte, o sea, no lo veía tanto así. O sea, siento que yo lo vi más como si lo hicieran de hacer esta diferencia de cómo se sienten más agredidos o se sienten más oprimidos por los blancos, o sea, o cómo era incluso obviamente como lo sienten muchas veces todavía ahora, ¿no? Pero como en esa época lo sentían así, o sea, y cómo lo reflejan mucho en la película de cómo se sentían muy oprimidos así, incluso como Sammy en la escena en donde le dice, te está viendo una blanca, me está viendo una blanca, ¿por qué no se está viendo? ¿No? O sea, ¿y por qué te está viendo? O sea, como muy así, y cómo llegan ellos y los empiezan como o sea, al final de cuentas son quienes acaban con ellos, o sea, por culpa de ellos acaban con todos. Yo lo vi así, o sea, yo lo sentí mucho así, porque llega él y se trae como a la pareja, y ellos tres traen a Mary, y Mary es quien se mete ahí porque era quien ya estaba como dentro de ellos, y termina con el gemelo y terminan con todos. O sea, yo lo vi más desde ese punto. Sí. No sé, yo lo vi así. Y algo que también como que no quería dejar de lado es que al final de cuentas, o sea, como que sí venía mucho la idea de que, o sea, la libertad, de que no sentía esa libertad, pero como la idea que Annie ya les había dicho que no eran libres, o sea, que sí necesitaban como dejarlos, o sea, como matarlos, pero al final de cuentas sí dejó vivir a su hermano. O sea, a pesar de que sabía que no iba a tener una buena vida, entre comillas, o sea, porque al final de cuentas no es como una vida, o sea, siendo vampiro, pero sí lo dejó vivir. No sé, como que se me hizo un poco confuso eso. Me imagino que por no tener como ese valor de matar a su hermano. Y creo que sí, algo que también me gustaría como abordar es que se me hizo muy padre como esta escena donde Sammy con su propia guitarra destroza al vampiro. Sí, sí. O sea, como con la música. No con la religión. Ajá, no, o sea, con la música, Sí, que es como con el blues, que dice que tiene el poder de traer a esos espíritus, que es como para sanar, pero también trae el mal, destroza al vampiro. Es como, siento que es como con lo que termina acabando con él, y que luego ya viene el amanecer y se queman todos, ¿no? Y luego de ahí, o sea, él va a la iglesia como a buscar a su familia, pero sigue aferrado a su guitarra, o sea, lo que queda, lo que queda de la guitarra. El diapasón. Pero también el consejo que le da el primo es como, no seas músico. O sea, en una escena le dice, no seas músico porque tienen una vida muy triste, o sea, no son felices. Al principio está muy bien, es una noche como hoy, pero no todo el tiempo vas a estar así. No es una buena vida. Y le dice, a lo mejor si quieres tocar, si quieres seguir a la música, pues es música religiosa, ¿no? Toca en el coro, cosas así. Y cuando llega a la iglesia con el papá, o sea, él sigue súper aferradísimo como a la guitarra, y el papá le dice, di frente a todos que renuncias a esto, y que renuncias a esto, y que dejas entrar en tu vida a Dios, y que le entregas a Dios como tu voz, tu corazón, y no sé qué tanto, ¿no? Y parece como que la va a soltar, ¿no? Como que ya va a soltar la guitarra, y de repente ya va en el carro y huye de ahí y sigue aferrado a la guitarra, ¿no? Y entonces ya pasa esta escena de que sí se convirtió en músico, ¿no? Pero también te da la idea, entonces ¿no fue feliz? ¿O qué? O sea, no sé. No, qué bueno que lo mencionas, porque, híjole,
esta película podría dar para 3 episodios distintos de todos los análisis que se pueden hacer, pero ya nos extendimos bastante ahí. Una disculpa, espero por lo menos les esté siendo interesante. Pero una cosa que, por una parte, retomar eso, que creo que es fundamental y muy deliberado por parte del director, como la religión cristiana es una imposición a la cultura negra y sus orígenes son otros. Y entonces, como también la religión cristiana adoptó el mito del vampiro, porque creo que el mito del vampiro predata, bueno, no predata al cristianismo, porque el cristianismo tiene 2000 años, pero no estaba ligado en un inicio a la religión y sin embargo después se convirtió en, sí, la estaca y la bala de plata y lo que quieras, pero también un Padre Nuestro, agua bendita y la cruz. Como si fuera un exorcismo. Sí. Y no, o sea, por eso me parece muy poderoso que el vampiro se ponga a rezar y le diga, a ver, mijo, la religión no tiene poder sobre nosotros. Y que al final la herramienta que le ayuda a matar al vampiro es su propia guitarra, como dices, su propio poder y su propia música, que al final el vampiro lo que buscaba era eso, la música que tenía Sammy. Y la escena del gemelo que le dice no te dediques a la música, viene mucho, porque toda la película lo van explorando. Sí, perdón por interrumpir. Ahorita que dices esto de que quería a Sammy, algo importante de la película es que el vampiro a quien quería era Sammy, porque quería que él trajera, él tenía ese don que mencionan mucho al inicio de la película y que les mencionaba de los Fiji, de ese don de la música, de traer a esos espíritus futuros y del pasado. Eso es lo que buscaba el vampiro, o sea, como traer a esos espíritus y que Sammy podía traerlos. Ya ves que les decía de esta escena muy bonita. Entonces, eso es lo que buscaban de Sammy. Por eso querían a Sammy. Sí. Y que ya de entrada te habla del don. Y de cómo el contexto quería reprimir eso que era al final tan valioso. Y este grupo que venía a transgredir, pues era lo que buscaba, ese don tan valioso. Pero sí, ya se me fue la onda que iba a decir. Sí, de la conversación con el primo. El primo muestra el trauma que trae de la discriminación. Porque obviamente fue la Primera Guerra Mundial a pelear por Estados Unidos. No creo que haya sido bonito entre todos los soldados blancos. Y Sammy le pregunta en algún momento, oye, ¿es cierto que en Chicago no hay discriminación? Y le dice, no, son puras mentiras, allá también nos discriminan. Y entonces, ya no me acuerdo si es Stack o es Smoke, pero le dice a Sammy, no, o sea, no te dediques a la música porque es un contexto muy desfavorable. O sea, si quieres triunfar, te vas a enfrentar al racismo y te vas a enfrentar a la discriminación y te vas a enfrentar a todo eso. Mejor dedícate al gospel, a la música cristiana y vete a esta comunidad. Le cuenta de una comunidad de negros que es exclusivamente de ellos y en la que puede vivir sin racismo. Le dice, nosotros quisimos ir ahí, pero todo el mundo conocía a nuestro padre, que nuestro padre era un desgraciado, que bueno, ya no hablamos de eso, pero a ti tú sí puedes ir porque tú eres hijo de un predicador. Entonces, creo que mucho de lo que le estaba ofreciendo el primo era, no te enfrentes al racismo, no te enfrentes a los blancos, mejor quédate en esta zona segura. Más que la música no te vaya a hacer feliz, el contexto es tan desfavorable que no lo vas a lograr. Y sin embargo, creo que es muy bonito que al final te pasan que él es un músico respetado, es un músico famoso, es un músico que vivió una vida, no te pasan que haya vivido una vida plena, pero se sobreentiende y queda claro que al final él luchó por sus sueños, luchó por su cultura, por su música, por las cosas que eran importantes para él, a pesar de toda la adversidad que había, y triunfó y lo logró. Y creo que ese es también uno de los mensajes más interesantes y más optimistas y bonitos de la película. Y ya llevamos más de una hora. ¿Algo más que quieras agregar para antes de cerrar? Probablemente sea una película que podamos retomar en algún otro momento, ya que lo hayamos vuelto a pensar y vuelto a dar vueltas y así, pero por lo pronto, ¿algo más con lo que te gustaría cerrar? Pues creo que nada más, o sea, sí da muchas interpretaciones y que tal vez si después la vuelves a ver, o sea, te surgen muchas cosas. Y creo que es una película que vale la pena volver a ver, o sea, para que la ves una vez y te interpretas cosas y te surgen cosas, pero que es una película que la vuelves a ver y tal vez vuelves a interpretar cosas y cachas cosas que no cachaste la primera vez que la viste. Sí. Entonces yo digo que es una película completamente recomendable, que la vean, que saquen sus propias conclusiones, que saquen sus propias interpretaciones,
que digan qué tal les pareció, si les gusta, pues sí, o sea, ¿qué interpretan ustedes? ¿Por qué creen que se llama Pecadores? Los vampiros. Porque los vampiros, o sea, sí, o sea, eso es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros interpretamos, pero igual también, o sea, si la volvemos a ver, a lo mejor nos gusta más, nos gusta menos, interpretamos otras cosas, entonces definitivamente la volvería a ver y Sí, tal vez 100%. encontrar más significados de más cosas. Y por lo pronto esta primera vez que la vi me gustó bastante. Entonces, pues sí, definitivamente la volvería a ver. Sí, una joya. Muy, muy, muy buena película. Muy compleja, muy visionaria, muy novedosa en cuanto a todos los géneros que combina y todas las cosas que introduce. Y definitivamente vayan a verla, coméntenos qué les pareció. Y muy buenas actuaciones, me gustaron muchísimo las actuaciones. Nunca había visto a Michael B. Jordan, porque son gemelos, pero tienen una personalidad muy definida cada uno y Michael B. Jordan lo hace espectacular con cada uno. Me gustó mucho la actuación menos estos personajes principales, creo que lo hicieron bastante bien. Annie, y, o sea, el personaje de Annie creo que estuvo bastante bien. Delta el de Slim. Michael B. Jordan, también el de Sammy lo hizo bastante bien, o sea, me gustó muchísimo. Sí, vayan a verla. Las actuaciones muy, muy, muy buenas. Recomiéndensela a sus amigos. Si ya la vieron y siguen debatiendo y demás, pásenles este episodio a quien crean que le pueda servir o parecer interesante en nuestros desvaríos e interpretaciones. Y pues nada, eso es todo por hoy. Yo fui Davín. Y yo, Caro, y pues nos escuchamos en otro episodio de Cinefilosos. Y síganos en nuestras redes. Estamos como Cinefilosos Podcast en Instagram y próximamente también en más redes sociales. Ahora sí, eso es todo. Bye.